Gusto en saludarles nuevamente. Vamos a continuar con el tema de los dones espirituales y siempre recordando lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, justamente, al tocar este tema, estamos obedeciendo a lo que la palabra del Señor nos dice en Corintios de no ignorar, ¿no? Hoy día vamos a ver lo que nos dice el siguiente versículo, el siguiente don. En el capítulo 10, perdón, el capítulo 12, versículo 10 dice: a otro diversos géneros de lenguas. Bien, ahora, este diversos géneros de lenguas, ¿qué es realmente? Es un don que muestra la capacidad que da el Espíritu Santo para poder orar, alabar o hablar directamente con Dios en un idioma del cual la persona que está siendo utilizada por Dios no lo conoce. Por ejemplo, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, comienzan a hablar en diferentes lenguas y cada persona entendía porque estaba hablando en su idioma, ¿no? Es como si de pronto me daría un don de lenguas el Señor, estamos en un grupo, no sé, de japoneses, de chinos, y comienzo a hablar en el idioma de ellos, pero yo no lo entiendo, ¿no? Sino que sí lo va a entender la persona que me está escuchando, que pertenece a otra cultura y tiene otro lenguaje. Pero también, como dice, diversos géneros de lenguas, también implica de que existe las lenguas angelicales. ¿Qué significa eso? De que en ese momento el espíritu nuestro se va a conectar de una manera especial, porque siempre estamos conectados los que ya hemos nacido de nuevo, de una manera especial con el Espíritu de Dios. ¿Bien? Por eso dice diversos géneros de lenguas, no solamente se trata de lenguas angelicales, sino también puede manifestarse lenguas humanas, como fue en el día de Pentecostés, que está narrado en Hechos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el don de lenguas? Porque en ese momento es una oración que conecta directamente, como decía hace un momento, el Espíritu nuestro con el Espíritu de Dios de una manera especial. Porque vuelvo a decir, siempre estamos conectados porque ya nacimos de nuevo, somos parte del cuerpo de Cristo, estamos sentados a la diestra, no dice vamos a estar, sino estamos, etcétera, ¿no? Bien, pero este momento en el don de lenguas lo conecta de una manera especial, de una manera sobrenatural, ¿no? Otra cosa, otra importancia es que mantiene una continua conciencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Porque la persona que habla en lenguas sabe perfectamente de que no viene de su mente, viene de su espíritu. Y eso es un don que viene del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay una conciencia permanente de que ese don está funcionando por gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo. Bien. Otra importancia del don de lenguas es que la persona se edifica a sí misma. Bien, se edifica a sí mismo. Pero también, si hay una persona que interpreta el don de lenguas, también va a ser de edificación a la iglesia. Pero suponiendo que no hubiera, en ese caso dice, mejor hacerlo a solas, directamente con el Señor. En ese tiempo de oración, la persona va a edificarse, porque va a hablar el Espíritu Santo a través de este Hijo de Dios, va a comenzar a hablar cosas misteriosas que él mismo no entiende, y por lo tanto se va a edificar. El Espíritu Santo va a hacer que a través de esa comunicación especial con el Señor pueda edificarse a sí mismo. Estamos hablando de una edificación espiritual, ¿no? Bien, otra cosa que puede suceder, otra importancia, es de que al orar, el Espíritu Santo nos va a llevar a orar aún por cosas que nosotros ni siquiera lo hemos pensado o desconocemos, porque Dios conoce las necesidades, ya sea de nuestro entorno,
ya sea de la familia, ya sea de uno mismo, o tal vez de otras circunstancias, inclusive podría ser de otros países, ¿no? Pero el Espíritu Santo sabe de qué manera es la mejor forma de poder utilizarnos en este momento de oración. Bien. Y otra importancia que pueden haber muchas más, solamente vamos a enumerar algunas, es que Dios nos puede llevar al don de interpretación de lenguas, o también nos puede llevar a revelación, a ciencia, a profecía o inclusive a doctrina. ¿Por qué razón? Porque si hablamos en lenguas y al mismo tiempo se produce la interpretación, entonces una parte va a hablar en lenguas y otra parte va a comenzar a lanzar el mensaje que Dios quiere en ese momento hacer llegar a las personas que estén escuchando este don de lenguas. Entonces, la persona que habla en lenguas, el Hijo de Dios que habla en lenguas, va a anhelar de tener estos dones porque así lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces va a querer que se manifieste más allá, que no solamente sea de edificación propia, porque sería hasta tal vez un tanto egoísta, sino que también va a anhelar de que ese don de lengua sirva para edificar al resto de la congregación o a otras personas que escuchan, si es que no están dentro de la iglesia, sino de repente en un ámbito singular, particular. Bien, ahora Dios nos da este don espiritual para que seamos bendecidos, para que seamos edificados, para guiarnos a través de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, debemos de disfrutar de este beneficio que existe para los que creen en Dios, para los que son hijos de Dios, para que el Espíritu Santo se manifieste a través de esta persona y sea de edificación propia o sea de edificación de la congregación. Ahora, en el capítulo 14, 1 Corintios, el versículo 5 dice: quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Cuál es la voluntad que expresa el Señor en ese versículo? Es que todos hablemos en lenguas. Dicho de otra manera, que todos seamos edificados a través de este don del Espíritu Santo, que todos seamos edificados a través de la persona que habla, en el caso de que no seamos uno de nosotros. Edificación, para eso es este don de lenguas. Y Dios quiere la edificación de todos nosotros. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.